La mañanera de Ángel, correspondiente al segundo día laboral de la semana, de martes. Voy a compartir con usted algunas ideas sueltas porque no he podido sistematizarlas. Estoy en ese proceso, pero quiero compartir con usted esto. Una de las ventajas de estudiar la historia de ciertos países emblemáticos o países que han, producto de las decisiones que han tomado, de la importancia política que han significado para el mundo esas decisiones, vale la pena estudiar, como dije, su historia, quizá centrándome en el siglo XX, porque son buenas las enseñanzas que nos han dejado. Esto tiene que ver con el gobernante, y voy a utilizar algunos ejemplos de países no democráticos, países donde el gobernante es un autócrata que en algunos casos tuvo éxito para establecer una dictadura y en otros se quedó en el intento. No la consumó, pero al final de cuentas autócrata era el gobernante. Lo que he estado pensando tiene que ver con la rectificación del rumbo que este autócrata le ha, vamos a decir, le ha imprimido a su gobierno en este o en aquel país. Voy a dar algunos ejemplos. Primero, la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, con el licenciado Stalin al frente, que muere a principios de los años 50, y no obstante la realidad que estaba frente a él, las hambrunas, la necesidad de reprimir a intelectuales, artistas, a despojar de sus bienes, de sus activos, a millones de personas, particularmente lo que se conocía en aquel entonces en la URSS como los kulaks, los campesinos ricos, algunos elementos de la burguesía ligados al zarismo, etc. Entonces, no obstante esas señales que la economía daba, el licenciado Stalin jamás corrigió, jamás rectificó. Otro ejemplo de autócrata que tampoco rectificó durante su vida fue Mao Zedong. No obstante las hambrunas, los grandes problemas que se registraron como consecuencia de pésimas políticas públicas en la República Popular China, jamás rectificó Mao Zedong. A partir de 1949 fue un largo rosario de desatinos, de ocurrencias que lo llevaron prácticamente en los últimos años de su vida, quizá a perder un poco la razón y lanzar esa gran locura que fue la revolución cultural. Pero tampoco él rectificó. Viene un gobernante posterior, autócrata también, pero que rectifica, que fue Deng Xiaoping, y abre la economía, pero fortalece el control político interno, prácticamente dictatorial. Pero rectificó en la parte económica. El caso de Vietnam es otro caso interesante. En 1975, al ser derrotadas las tropas norteamericanas y las tropas de la República del Sur de Vietnam, se da la unificación de la parte norte y la parte sur de la península y durante 10 años intentan construir el socialismo y en 1985 se dan cuenta que aquello es un completo desastre y que tenían que rectificar. Y la dirección del partido rectifica siguiendo el modelo chino. Cierran la parte política, la parte de la democracia, vamos a llamarlo así, pero abren la parte económica. Y hoy Vietnam es un éxito en lo económico y no tengo duda que al paso de los años, 10, 15, 20, que en términos históricos sería un instante, también, al igual que la República Popular China, deberán abrir lo que Gorbachov llamó
la glasnost, que es la apertura en la parte política. Perestroika fue la modernización económica. Pero hubo rectificación. Tenemos otros ejemplos en América Latina, ahora para estar cerca de casa, donde la rectificación no solo no mostró el gobernante la menor disposición, sino que se aferró en su macho y así murió. Fidel Castro, Hugo Chávez, y lo mismo es Nicolás Maduro, que se aferra, no rectifica en lo más mínimo, no obstante la cruda y ofensiva realidad. Hoy en Cuba, lo que queda de la pareja de los hermanos Castro, tampoco están dispuestos a rectificar. Muy bien. ¿Qué tiene eso que ver con México? Yo no tengo duda que López ya pasó, ya cruzó el Rubicón, ¿sí? ya fue más allá del punto donde podría esperarse una rectificación. Estoy convencido ante lo que he visto en estos 7 meses y la historia misma de López desde hace 20 y tantos años, que es un hombre que no rectifica. Es un hombre que tiene ideas preconcebidas, acedas, viejas, y así se va a morir. ¿Por qué no rectifica López? Como por qué no rectificó Stalin, digo, las proporciones no las vaya a tomar usted en serio, es decir, la dimensión de un Stalin frente a un aldeano cacique pueblerino como López es un abismo de diferencia el que lo separa, pero ¿por qué se da esa coincidencia en esos dictadores, en esos autócratas? Bien a bien, no sé, no encuentro una explicación lógica, pero el hecho es que López demuestra todos los días no solo que no tiene la menor disposición a rectificar, sino que profundiza en sus desatinos, en sus ocurrencias. Ante una necedad como la que estamos viendo, que cada día surge un problema nuevo, un motivo de división en la sociedad que además tiene efectos perversos y nocivos para la economía, López insiste e insiste en que la vía que él señala es la correcta. No obstante las señales que le envían las cifras, los indicadores principales de la economía, la situación de división política y rijosidad que está estimulando con su forma de ver la gobernación, lejos de llevarlo, repito, a rectificar ese camino equivocado, él se aferra todavía más a él. En el caso de López es más fácil quizá encontrar una respuesta a por qué no rectifica. Una de ellas es la soberbia y la otra es su ignorancia, su desconocimiento de las grandes transformaciones que ha sufrido el mundo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. López es un hombre con un gran desconocimiento de lo que ha pasado en el mundo en los últimos 5 o 6 decenios. Digo desconocimiento porque si digo ignorancia, algunos seguidores babiantes e hipnotizados de él se van a molestar. Pero eso es desconocimiento de algo, es ignorancia de eso. Entonces, convencido estoy, pues, de que López no va a rectificar. Así se va a morir, así va a llevar a cabo su gobernación. La pregunta sería aquí, ¿puede aguantar México los 5 años, 10 meses, que evidentemente ya le faltan nomás 5 años, 3 meses, porque su periodo es por la reforma constitucional de 5 años, 10 meses, si ya lleva 7, le quedan 5 años, 3 meses. ¿Puede aguantar el país este ritmo de desatinos, de ocurrencias, de ataques innecesarios y absurdos al Poder Judicial, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los periodistas, a los intelectuales, etc., a todos los que él califica de adversarios? ¿Acaso hay algún ingenuo que piense que va a rectificar en ese desatino de la refinería en Dos Bocas que jamás se va a construir?
¿Piensa usted que va a dar marcha atrás en el aeropuerto de Santa Lucía, que tampoco se va a llevar a cabo? Y el Tren Maya, es decir, es un hombre con una mentalidad tan caciquil y tan pueblerina que aun cuando le pase por la cabeza que las cosas no salen, él se mantiene en su macho. ¿Qué esperar entonces de esa nula disposición a rectificar? No obstante, la realidad que ahí se le muestra, pero él voltea a otro lado y ataca a alguien nuevo o a este grupo, o repite los ataques lanzados ya desde haría años o meses. ¿Cuál será el desenlace? No es otro que la debacle de la economía mexicana. Ya le ha hecho un gran daño López a la economía, a la institucionalidad, que es fundamental para un desarrollo económico sano y para, con políticas públicas adecuadas, con base en esa institucionalidad, lograr crecimientos arriba del 4%, 4,5%. Yo le pediría que piense en esto. ¿Cree usted que López sería capaz de rectificar? ¿En verdad lo piensa así? Ya conoce mi posición. No va a rectificar y nos va a ir llevando cada vez a más conflictos y de una mayor gravedad esos mismos. ¿Cuánto aguantaremos? No lo sé. Pero tengo yo algo que podría a usted serle útil para entender el desenlace o imaginar el desenlace. Hay una serie que escribió Luis Espota que se llama La costumbre del poder. Son 6 volúmenes. El primero es retrato hablado, luego palabras mayores, luego sobre la marcha, luego el primer día, luego el rostro del sueño, y el sexto es la víspera del trueno, donde cierra él esa serie que se llama La costumbre del poder. Yo le pido que busque ese tomo 6, ese volumen 6, y lea, si no quiere leer todo el libro, lea las últimas 50 o 60 páginas, y ahí se va a dar cuenta el muy probable desenlace que tendría la gobernación de López. Cómprelo y lea, si no todo el libro, si no le gusta a usted mucho leer, pero al menos las últimas 50 o 60 páginas, y va a ver usted que muy posiblemente ese desenlace que dibuja con una gran maestría Luis Espota es el que muy posiblemente veamos aquí con la gobernación de López, el que se niega a rectificar, así sea una cosita muy chiquita. Le agradezco su atención y lo espero mañana miércoles en otra Mañanera de Ángel más. Gracias.